Por favor, cuando van afuera, yo entiendo que se quieren tirar a defender, lo entiendo perfectamente porque al fin y al cabo la Copa es así. Si ganás de local y empatás de visitante, vas a clasificar, porque la matemática te da. Ahora, intenten un poquitito más. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, por supuesto, claro que sí, estamos con el primer partido de esta jornada de fútbol que vamos a tener. Como saben, en este tipo de instancias que hay muchos partidos a los que reaccionar, alcanzamos a reaccionar alguno que otro. En este caso, el partido que elegimos para estos momentos es Fluminense, que viene en una racha tremenda que vamos a estar hablando. Y por otra parte de Strongest, o sea, Fluminense le ganó 1-0 a Strongest. Otro de los resultados, por ejemplo, fue la victoria de Newell's, fue la victoria de Bragantino, también en Copa Sudamericana en este caso. Newell's ganó 3-0 si no me equivoco, y Bragantino ganó 5-0 ante Oriente Petrolero, creo que fue el triunfo. Y después, por otra parte, también tuvimos a Internacional, que le ganó a Metropolitanos por 1-0 por la Copa Libertadores. Y vamos a reaccionar en estos momentos al partido del Flu enfrentando a The Strongest. La verdad es que el Flu viene pasando por el mejor momento, me animaría a decir, de los últimos años. No en cuanto a lo futbolístico, sino que también en cuanto a los resultados. Porque lo futbolístico viene muy bien y acompaña de la mano con los resultados, ¿no? Pero la verdad es que últimamente está en racha, está encaminado, está muy metido en todo lo que hace. Pasó de ronda en la Copa Brasil, ganando de manera contundente. Salió campeón del Carioca, ganándole a Flamengo, 4-1 en el partido de vuelta. ¿Qué más? Bueno, arrancó el Brasileirao triunfando, arrancó el Brasileirao en la primera fecha ganándole 3-0 a América Mineiro. Una locura, la verdad, lo que está atravesando Fluminense. Viene jugando muy bien a la pelota, viene jugando muy bien al fútbol, por sobre todas las cosas, que es lo que más nos gusta a nosotros. Y el día de hoy, la verdad es que cumplió, fue efectivo. Marcó un gol, con ese gol le alcanzó para ganar el partido 1-0 y es el único líder del grupo, y no importa si River le gana a Sporting Cristal o si Sporting Cristal le gana a River o si empatan. El único líder del grupo esta fecha, y me parece que la que viene también, porque son casi, son 3 puntos de diferencia. Así que por una fecha mínimo tenemos a Fluminense como líder de este grupo. Dicho esto, vamos a darle play a lo que fue el resumen del partido, en este caso enfrentando a The Strongest. Por un lado tenemos el buen presente de Fluminense, lo bien que juega, todos los que entran rinden. Ganso está pasando por un momento de fútbol muy bueno también, experiencia, voz de mando, jerarquía, todo lo que te aporta tener a Ganso en esa mitad de cancha, en ese juego ofensivo. Ya lo volvió loco una vez a River en el Monumental. Bueno, en este caso, en la fase de grupo de la Libertadores, lo estamos viendo en un muy buen nivel de fútbol. Por otra parte, también lo tenés a John Arias, el asistidor nato que tiene ese mediocampo. En la defensa tenés a un experimentado como Felipe Melo, que siempre que está, entra y rinde. ¿Qué más? Tenés a un delantero como Germán Cano, que es un goleador nato también, un goleador con todas las características que puede tener un número 9, o sea, y encima está siendo el máximo goleador de Argentina en este último tiempo. El año pasado estuvo como segundo máximo goleador del mundo entero por detrás de Kylian Mbappé. O sea, tenés goleador, tenés buenos asistidores, tenés buenos creadores de juego, tenés una buena defensa, tenés todo bien. Y encima se te suma este año la llegada de Marcelo, que hoy tuvo que salir por una lesión. Ojalá no sea nada, porque disfrutarlo a Marcelo en esta Copa sería hermoso, por lo menos para mí, que me gusta mucho verlo jugar, me gusta su estilo de juego. Dicho esto, quiero hablar también de The Strongest, porque la realidad es que me decepciona mucho lo que veo de los equipos bolivianos en la Copa Libertadores. Me decepciona mucho, pero me decepciona el hecho de que no salgan a competir afuera, que jugando de local sean un equipo y jugando de visitante sean otro. Yo entiendo que se hacen fuertes locales, lo entiendo perfectamente. Ahora, todos los años es lo mismo, salen a jugar afuera de Bolivia y se tiran atrás y esperan a ver qué pasa y se van sin patear al arco. Bueno, acá estamos viendo uno de los goles que fue anulado por offside, está bien anulado el gol en este caso, pero es increíble que se vayan de una cancha, en este caso del Maracaná, sin patear al arco. El único disparo al arco fue una jugada que se generó solo Quique Trivello, se la generó solo. Y fue el único disparo al arco que tuvo The Strongest. O sea, por favor, cuando van afuera, yo entiendo que se quieren tirar a defender, lo entiendo perfectamente porque al fin y al cabo la Copa es así. Si ganás de local y empatás de visitante, vas a clasificar, porque la matemática te da. Ahora,
intenten un poquitito más, porque todos los años pasa lo mismo, después no terminan clasificando a los octavos de final. ¿Y cuál es la diferencia de intentar un poco más con lo que ya están haciendo? Nada, no hay ninguna diferencia. O sea, el resultado puede llegar a ser otro tranquilamente, puede llegar a ser mejor, puede llegar a ser peor, sí, pero nadie te va a sacar que vos puedas intentar acceder a los octavos de final. Entonces, desde ese lado digo, me encantaría que intenten mucho más. Acá estamos viendo el gol que me lo perdí, perdón, porque me puse a hablar. Un excelente gol de Nino. Ahora, ¿a dónde va Jusino, loco? ¿Qué es esa marca? Lo soltó, lo dejó libre, le dijo, tomá, cabecea, haz el gol. O sea, te vas a defender al Maracaná y encima que te vas a defender no defendés. Es increíble eso, es espectacular. O sea, tenías que defender nada más y no soltaste la marca. Ahora, bueno, terminaba siendo el 1-0, más que merecido para Fluminense, que atacó y atacó. Acá estamos viendo recién el primer disparo de Strongest en el minuto 49 de afuera del área. Está bien, hay que patear, hay que probar, pero hay que intentar mucho más. Hay que intentar mucho más. Yo siento que fue muy mezquino el planteo de Strongest. Miren, las 2 veces que pateó el arco generó 2 situaciones de gol. 2 veces pateó el arco, y las 2 veces que pateó generó 2 situaciones de gol. Hay un bombazo al ángulo que saca muy bien el arquero y terminaba siendo córner. O sea, imagínense si se hubiese acordado antes de atacar. Encima lo complicó bastante en esas jugadas que tuvo de peligro. Por lo tanto, si apretaba un poquitito más el acelerador, yo creo que le podría haber empatado el partido y hasta incluso se lo podría haber peleado a Fluminense. Porque hoy Fluminense no fue ese Fluminense que conocemos, que es una máquina que te aplana, que te pasa por arriba. Y acá estamos viendo el gol de Quique Triverio, que es anulado por una falta. Le duela a quien le duela, es falta, va hombro contra espalda, no es hombro con hombro, es hombro contra espalda, lo corre con el brazo, lo saca para adelante y quieras o no, termina haciendo falta, lo termina desestabilizando. Pero bueno, termina siendo victoria 1-0 para Fluminense, para mí más que merecida la victoria, y me encantaría que The Strongest empiece a probar un poquito más, empiece a intentar un poquitito más. Yo sé que de local probablemente se haga fuerte y gane los partidos que tenga que jugar de local, que le quedan 2, pero me gustaría ver un poquitito más, un The Strongest más ambicioso de cara a lo que es ir de visitante. Porque si no, siempre termina pasando lo mismo, ganás de local o incluso a veces empatás o perdés, puede pasar tranquilamente, porque no es 100% efectiva la táctica. Y después de visitante no generás puntos y te terminás quedando afuera, vas a la Sudamericana o incluso te puedes quedar afuera de las 2 copas. Por lo tanto, quedarse afuera por falta de ambición sería una tristeza enorme. Así que desde acá mis felicitaciones para todos los hinchas del Flu que están pasando por un momento increíble. Nos pusimos la de Brasil hoy para venir a reaccionar, por supuesto, atravesando un excelente momento el Fluminense, tanto torneo local como Copa Brasil, como el Carioca, como les dije, Copa Libertadores. Para mí, hoy en día, el Fluminense es el máximo candidato a quedarse con la Copa Libertadores. Mi opinión, esto ya es subjetivo, no es objetividad, hay subjetividad ahí. Espero que ustedes me dejen el suyo acá abajo en los comentarios, pero bueno, vamos Flu, go Flu, y como no, nos veremos en el siguiente video. Un abrazo a todos, los quiero mucho y chao, chao.